Bienvenido al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio de los mejores consejos culturales bajo la conducción del contador Juan Manuel Ochoa Torres, quien ya se encuentra con nosotros. Contador, bienvenido. Mi estimada Lilian, como siempre, un gusto estar aquí en este espacio. Un placer saludarte y un saludo muy afectuoso a todas las damitas y caballeros que nos permiten estar junto a ellos en este día. Contador, bueno, pues como siempre, los temas que usted maneja son muy interesantes y siempre empieza por una palabra. ¿Cuál será esa palabra el día de hoy? Fíjate que el día de hoy escogí una palabra que es clave para todos los, prácticamente para todas las religiones del mundo, fundamentalmente para las religiones judeocristianas a la cual nosotros pertenecemos. ¿Qué crees? Esta palabra que escogí el día de hoy es una palabra fundamental, es una palabra de solamente 5 letras, pero nada más ahorita que te digas vas a darte cuenta que esto conlleva una importancia extraordinaria. Mira, es la palabra judío. La palabra judío, antes de describirte lo que es, mi querida Lilian, te voy a decir lo que no es. Fíjate que indebidamente se señala con este término a todas las personas que son del grupo o del pueblo de Israel. Sí. Se dice, no sé si te ha pasado a ti, sí, que vas por ahí y dices, no, este señor es judío. Pero, ¿qué crees? Que está mal aplicado. Así no es. No debemos mencionar el pueblo judío a todos los que son del pueblo de Israel. Caramba, ¿por qué? Fíjese usted que el nombre de judío quiere decir el que es de la tribu de Judá y es de la región de Judea. Y lo que sucede es que uno de los 12 hijos de Jacob era el que llevaba este nombre. Pero como una referencia, digamos, de tipo histórico, quisiera mencionarle que los mismos apóstoles, el Señor Jesucristo, y casi todo lo que está citado allí en el Nuevo Testamento, usted va a notar, y fíjese usted, mi estimado radioescucha, que muchas de las veces leemos el Nuevo Testamento, leemos los Evangelios y se nos escapan detalles como estos, de que ellos se están refiriendo a los judíos como una entidad aparte de ellos. Y aquí podríamos decir, oye, pues ¿qué acaso? Entonces, ¿Pedro no era judío? ¿Andrés no era judío? ¿Juan, Jacobo, el Señor Jesucristo, que no eran judíos? Pero sin embargo se está refiriendo al pueblo judío como un pueblo aparte. ¿Por qué pasa eso? Mire, antes que nada le voy a describir, ¿cómo te diré? ¿Cómo se está refiriendo concretamente? Voy a poner solamente una parte. Mira, por ejemplo, en una ocasión querían los judíos matar al Señor Jesucristo. Entonces uno de los apóstoles le dice al Señor Jesucristo, ahora los judíos procuraban matarte y otra vez vas para allá. Fíjate, ¿cómo no nos habíamos fijado en esto? Dice, los judíos, o sea, está hablando de otra cosa diferente. Y aquí, pues que ellos no eran judíos también. Claro que lo eran, pero lo que pasa es lo siguiente. Mira, voy a hacer una breve descripción para las personas que no estén enteradas de esto. A la muerte del gran rey Salomón, como en la última etapa de su vida Salomón empezó a aficionarse desafortunadamente por el culto a imágenes, a estatuas y una serie de cosas que llegaron a la vida de Salomón. ¿Por qué? Porque él tenía muchas esposas. Y gran parte de estas esposas procedían de otros lugares que eran diferentes del pueblo de Israel. Entonces lo empezaron a jalar para ese lado. Pero pocas cosas hay más desagradables para Dios que una persona anteponga imágenes o ídolos entre el ser humano y Dios. Entonces Dios le señaló y le dijo, a tu muerte el reino será dividido.
No será durante tu vida, será cuando tú mueras. ¿Y qué crees? Que sucedió exactamente como el Señor le hizo ver a Salomón. Y a la muerte de Salomón, el reino de Israel, que era un reino importante, quedó dividido en dos. En una parte, en la parte sur, se quedó la tribu de Judá, que se quedó en la región de Jerusalén, de Belén y áreas circunvecinas. Y en la demás parte, hacia el norte, donde está Galilea y otras partes, ahí se quedaron, más correctamente dicho, las 11 tribus que se denominó a esa parte Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que quedaron divididos en dos. En una parte quedó la región de Judea y en otra parte quedó la región de Israel. Y ahora, tú seguramente tienes la duda, mi estimada Lilian, ¿y cuál es el origen de la palabra Israel? Fíjate que en cierto momento, Lilian, Jacob, que era nieto de Abraham, porque tú sabes, es Abraham, y luego tuvo su hijo a Isaac, y luego tuvo 2 hijos, uno de ellos era Jacob. Y en cierto momento Jacob luchó con un ángel, y entonces el ángel le dijo, a partir de hoy, tu nombre no será Jacob, será Israel. Y a partir de este momento se hizo una especie como de parteaguas o característica, como quien dice, se imprimió un estado muy especial en el carácter de Jacob, y a partir de ese momento su nombre ya fue Israel. Si alguna persona del auditorio quisiese ver esta partecita, eso está en Génesis número 32. Repito, Génesis 32. Y otra de las formas, aunque no tan correcta como Israel, de referirnos a este gran pueblo, sería el pueblo hebreo. Y aquí también podríamos tener la duda, bueno, ¿y de dónde proviene el nombre de hebreo? Fíjese que viene de hebreus o ibris, que son prácticamente como los descendientes de Abraham, así se les conoce. ¿Y qué significa? ¿Qué significa en un momento dado hebreo? Pues fíjate que viene de un significado un poco sencillo, simple, que quiere decir los que vienen del otro lado del río. ¿Cómo que los que vienen del otro lado del río? Pero ¿quiénes eran este pueblo? Fíjate que era un pueblo nómada de la región de Ur, de Mesopotamia, y estaban dedicados al pastoreo. Y aquí surge una pregunta clave que estoy seguro por la expresión que tienes en este momento, mi querida amiga Lilian. Tú tienes aquí una gran pregunta. ¿Es Israel en realidad un pueblo especial, un pueblo escogido? ¿Qué crees? Que sí. Pero fíjate que algo importantísimo es que Dios no los escogió, no escogió a Israel porque era un pueblo especial. Esta mención que voy a hacer ahorita es extraordinariamente importante. Dios no escogió a Israel por ser un pueblo especial, sino que sucedió exactamente al contrario. Llegó a ser un pueblo especial a partir del momento en que conocieron a Dios. A partir del momento en que conocieron a Dios y sobre todo, Lilian, en el momento en que obedecieron a Dios. ¿Y qué crees? En ese tiempo se hizo un pacto entre Dios y los primeros padres de Israel, y el Señor Santo del cielo les hizo ver, dice, yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que maldijeren. Esto es extraordinariamente importante, Lilian. Bastante interesante, contador, pero nada más para que nos quede un poquito más claro. ¿Qué significa el nombre de Judá? Muy buena pregunta. Fíjate que el nombre de Judá quiere decir en lengua hebrea, agradezco a Dios. Y como decíamos hace un momento, pues Judá era el cuarto hijo de Jacob y su madre llevaba por nombre Lea. Ahora bien, ¿qué significa judío? Por decir algo, significa hombre de la tribu de Judea. Y Judea, pues es obviamente la región de donde estaba Judá. Así
de simple, así de sencillo. Pero, insisto, no es lo correcto, no es lo ideal denominarle al pueblo de Israel como el pueblo judío. Lo que ha sucedido es que a lo largo de muchos siglos hemos tenido esta costumbre, pero no es lo ideal, Lilian. Ah, muy bien. Pero entonces, contador, o más bien, por lo que estoy escuchando, ¿cómo sugiere usted que nos comportemos con los judíos, o más correctamente dicho, con los miembros del pueblo de Israel? Si es que entendí. Así es, exactamente, muy bien. Al buen entendedor, pocas palabras, Lilian. Así es, exactamente. Fíjate que con ellos y con cualquier otro pueblo del mundo, nosotros tenemos que referirnos con respeto. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que debemos tener los cristianos. Tú sabes, tú lo recuerdas perfectamente, que el Señor Jesucristo incluso no nos lo sugirió, no nos dijo, miren, les recomiendo. No. Es un mandamiento del Santo Señor Jesucristo que tenemos que tratarlos de una forma especial. Y yo le voy a pedir que nunca juzguemos ni a ellos ni a nadie. Es que mira, estos son aquellos, son... No. El juez, el que está allá arriba, es el que va a decir quién actuó bien, quién actuó mal. En su momento es un juicio individualizado. Y le quiero invitar, le quiero suplicar que no caigamos en ningún tipo de trampas. Fíjate que a manera de ejemplo, a manera de testimonio, Lilian, si se me permite, quisiera poner un testimonio de algo que me pasó a mí. Y es tan impactante esto que me voy a permitir. Pocas veces hago una referencia de tipo personal, pero en esta ocasión, si me lo permite, me gustaría hacerlo. Mira, yo estoy ahorita recomendando que no caigamos en trampas, sí, pero yo estaba cayendo en una. Mira, hace varios años, como tú lo sabes, tengo un posgrado en comercio internacional y tengo experiencia práctica en comercio internacional. Por muchos años estuve vendiendo productos agropecuarios a Europa y a Norteamérica y a Japón. Y sucede que los principales competidores que nosotros teníamos en Europa, en cierta época del año sobre todo, eran los del pueblo de Israel. Porque nosotros como mexicanos llegábamos con productos y ellos llegaban más o menos al mismo tiempo y era nuestra competencia. Y por cierto, realizaban un trabajo impecable, ¿eh? Por ejemplo, la fresa que nosotros mandábamos de aquí, ellos la mandaban por Jumbo de Israel. Incluso empezaban a hablar por radio y veían dónde estaba el mejor precio de Frankfurt, de París, de Ámsterdam, etc. Y ahí aterrizaban su avión con fresa. O sea, son unos campeones, la verdad. Pero, y son amigos míos, no creas que lo digo yo en el mal sentido, son una gente que merece todo mi respeto. Pero en cierto momento, hace algunos años, vi que había una cierta polémica entre Europa e Israel, porque decían en Europa que estaban tratando mal al pueblo palestino. Y yo cometí este error de que empecé yo también aquí a juzgar y decir, bueno, sí le están cargando un poco la mano al pueblo palestino. Y yo dije, como los pueden presionar, yo sé cómo, que les hagan un boicot a los productos israelíes y van a hacer lo que les digan en Europa. Porque sus clientes naturales de los israelíes es en Europa. Si Europa les hace un boicot, va a hacer lo que ellos quieran. Entonces, fíjate que elaboré una carta en inglés, la verdad me quedó una carta impecable, donde se la dirigía yo al presidente de la Comunidad Económica Europea. Tú sabes que la presidencia de la Comunidad Económica Europea es rotativa. No recuerdo francamente quién era el presidente en ese momento, pero elaboré la carta y dije, mañana la mando, ya está aquí lista. Ya la terminé un poco tarde. Tengo yo la costumbre, Lilian, de que todos los días yo hago oración y el Señor bondadoso del cielo me permite que yo haga oración en mi recámara. Y todos los días yo siento que el Señor me escucha. Claro. Pero ese día en particular, yo sentía que el Señor no me escuchaba. Y debo decirte que es una sensación que no se lo deseo a nadie, ¿eh? Porque sientes como que estás hablándole al closet, que le estás hablando a un poste. Sentí que el Señor no me escuchaba. Y yo dije, algo estoy yo haciendo mal, que al Señor no le agrada. Y le pedí a mi Señor, humildemente, dije, Señor, hazme ver que estoy haciendo mal. Y yo lo cambio. Me retiré a dormir y ese día tuve un sueño que me impactó.
estaba yo viéndome frente a un espejo y por cierto traía barba. Entonces traía barba y traía un gorrito como lo de los judíos y estaba yo vestido como rabino y traía yo una Biblia debajo del brazo. Dije, ay, caramba, soy yo el del espejo. Ay, pero yo soy israelita. Y me desperté del impacto que tuvo en mí este sueño. Me desperté y le dije, Señor, te doy gracias, ya sé lo que estoy haciendo mal. Esa carta. Me vine a mi oficina el día siguiente temprano, la carta le hice 1000 pedazos. Y nunca me volvió a pasar eso de que el Señor no me escuchaba cuando yo hacía oración. Yo me di cuenta en ese momento que efectivamente el pueblo de Israel es un pueblo especial. Por tanto, yo le recomiendo a todos los damitas y caballeros que tengamos siempre un respeto muy especial por el pueblo de Israel. ¿Sabes por qué, Lilian? Porque los dones de Dios son para siempre, son irrevocables. Si en cierto momento el pueblo de Israel no lo reconoció, es otra cosa. Pero el Señor no cambia lo que Él da. Claro, contador, pero entonces díganos, hay quienes los acusan de que fueron ellos precisamente quienes mataron a Jesús, a quien nosotros reconocemos como el Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Sí, mucha gente, Lilian, me está haciendo preguntas clave, porque justamente tiene esa duda. Dice, es que ellos fueron los que mataron a Jesucristo. Incluso fíjate que en la Edad Media les cargaron mucho la mano al pueblo de Israel. Sí, ellos mataron a Jesucristo. Y todavía en el siglo XX muchos, hasta en Alemania, allá cuando fue lo del Holocausto, es que ellos mataron a Jesucristo y de allí no lo sacabas. ¿Qué crees? Esta pregunta que tú me haces, yo no la comparto. No fueron ellos los que mataron al Señor Jesucristo. Tú me dirás, pero contador, Sí, ajá. si yo sé que fueron ellos, yo tengo una visión diferente. Si me lo permites, te voy a explicar por qué, fundamentalmente por 2 razones. Sí. Mira, lo primero es que no fueron propiamente ellos los que hicieron que el Señor Jesucristo muriera. El verdadero culpable, es más, te voy a pedir, Lilian, que seas tan amable en abrir esta Biblia que tenemos aquí encima del escritorio de la cabina. Sí. Ábrela, por favor, si fueras tan amable. Sí, está muy bien señalada por sus libros, por sus capítulos. Sí. En el primer evangelio ahora verás, en el primer evangelio de Juan, capítulo 13,2, por favor. Léelo, por favor. Mira, debo decir primero ante el auditorio que estas partecitas del evangelio de Juan son fundamentales porque era el último día antes de que el Señor pasara a la pasión y muerte. Entonces, estas pláticas son fundamentales. Adelante, Lilian, por favor. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había colocado todas estas cosas. Hasta allí si quiere, Lilian. Mira, fíjate bien cómo dice Lilian, y por favor, damitas y caballeros, observe detenidamente, porque muchas veces leemos y como que se nos pasa, Sí. se nos va. Pero aquí está diciendo que el demonio se metió en Judas. Y Judas aquí fue un protagonista clave, junto con otras personas, que también ahí actuó el enemigo. Entonces, el culpable, el verdadero culpable, fue propiamente el diablo, dicho así en términos sencillos y concretos. Incluso, te voy a pedir, ya que estás ahí, Lilian, Sí. por favorcito, puedes abrir un poquitito más adelante. Esto está en el Evangelio de Juan 13,23, por favor, Lilian. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase, ¿quién era aquel de quien hablaba? Él entonces, recostado, cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado,
Satanás entró en él. Hasta allí si quiere, Lilian. Mira, aquí podemos deducir varias cosas. Primero, y eso he dicho nada más ¿cómo te diré? Desde el punto de vista costumbrista. Ajá. Voy a poner un pequeño detalle de tipo costumbrista. Fíjate que en aquella época no se usaban las cucharas, no se usaban los tenedores. Entonces la gente comía un poquito, ¿qué te diré? Tomaba el pan, lo humedecía en el plato y se lo comía. Dicen algunos historiadores, que muchas personas traían solamente en el cinto un cuchillo y con eso, pero cada quien traía su cuchillo. Entonces partían algo y volvían a colocar el cuchillo. Y aquí está hablando, y esto nada más un detalle de tipo costumbrista, como te digo, entonces mojaban el pan y se lo introducían en la boca, pero entonces el Señor Jesucristo mojó el pan y se lo dio a Judas para señalar quién era el que lo había de entregar. Pero aquí también lo más importante, y lo que hoy estamos hablando, Lilian, es justamente quién es el que está detrás. Porque si el enemigo no hubiese entrado en Judas, las cosas hubieran sido diferentes. Entonces, observa, Lilian, ¿quién crees tú que es el verdadero culpable? Pues es Satanás, porque ahí dice, Satanás entró en él. Él es el verdadero culpable, Satanás. Y ahora tú a lo mejor tienes esta duda, porque siempre lo manejamos así en este programa. Sí. ¿Y qué quiere decir Satanás? Sí. Satanás quiere decir el adversario. El adversario, porque fíjate que esta palabra proviene del latín, que es satana, y en esta palabra en concreto, la mayoría proceden del griego, pero en este caso, esta palabra, este vocablo latino, procede del arameo, donde en arameo se dice a Satán, y quiere decir en arameo el adversario, el enemigo o el acusador. Y este ente maligno, enemigo de Dios y enemigo del ser humano, aunque parezca como muy amigo, es enemigo y está actuando en contra de lo que quiere Dios y en contra del ser humano. Este es quien estaba detrás de esto. Ese es, ¿te acuerdas que te decía que tengo dos puntos de vista por los cuales no comparto esto de que ellos son los culpables? Sí. Esta es la primera parte por la cual yo te menciono que no son ellos los culpables. Quien está detrás, quien estuvo detrás de todo esto es Satanás. Ahora, la segunda visión por la cual yo no comparto esto es porque la mayoría del pueblo obviamente no quería que se aprendiese ni que se culpase al Señor Jesucristo. Y tú me vas a decir, y con toda razón, oiga, contador, por favor, no suponga cosas que no son. Y yo quiero citar como testigo nada menos que lo que está especificado en la propia Biblia. No puedo poner un mejor testigo que este, porque la Biblia nos habla de infinidad de cosas y entre tantas nos habla de historia. Y vea usted, amigo radioescucho, lo que ahí está citando. Cuando los fariseos deciden matarlo, y dicho sea también entre paréntesis, porque el Señor lo señalaba fuerte, y ahí está en toda el Nuevo Testamento cómo se refería a ellos, hipócritas, etc. Entonces no tenía nada de simpatía por el Señor Jesucristo. Entonces en cierto momento deciden matarlo, pero dicen, ¿cómo lo aprendemos? Entonces uno de ellos dice, pero no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. Ah, caramba, aquí está una pista importantísima. Sí. Porque dice, no sea que se amotine el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo, Lilian, que la inmensa mayoría del pueblo no estaba de acuerdo con esto. Porque incluso ellos eran muy respetuosos de lo que dijese el sumo sacerdote, Lilian. ¿Qué te parece todo esto que estamos platicando? Muy, muy interesante, contador. Y yo tengo preguntas, de verdad que me surgen varias dudas y preguntas. Pero ¿qué le parece si mejor nos vamos rápido a una breve pausa comercial y regresamos con este tema tan interesante? Con mucho gusto. Bueno, pues le quiero pedir de favor que tenga a la mano lápiz, pluma, papel, agenda, radiograbadora, algo donde usted pueda anotar las páginas de los mejores consejos culturales, donde usted podrá escuchar
este mensaje y otros mensajes más, así como la lectura de los libros del contador Juan Manuel Ochoa Torres. ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? Bueno, aquí despacito se lo digo. www.juanmanuelochoat.blogspot.mx. Se lo repito. www.juanmanuelochoat.blogspot.mx. Esa es una de nuestras páginas. Y otra página que usted también puede, pues ver, enseñar, practicar, difundir. Esta es www.vida-verdadera.blogspot.mx. Recuerde, anote, www.vida-verdadera.blogspot.mx. Estas son las páginas del programa Los Mejores Consejos Culturales con el contador Juan Manuel Ochoa. ¿Qué puede ver en estas páginas? Bueno, un sinfín de cosas, escucharlos, este mensaje que está muy interesante, muchos mensajes más, ver los libros de los mejores consejos culturales del contador Juan Manuel Ochoa, La religión secuestrada, La trampa perfecta, bueno, muchísimos libros que usted puede ahí leer en la comodidad de su hogar y también poderlos compartir y difundir estas páginas del contador Juan Manuel Ochoa Torres. Repito rápidamente las páginas: www.juanmanuelochoat.blogspot.mx. Y la siguiente página es www.vida-verdadera.blogspot.mx. Recuerde, anote, www.vida-verdadera.blogspot.mx. Aquí se las dejo, por favor difúndalas, pero sobre todo usted conozca estas páginas y bueno, pues sea una persona más feliz y sobre todo, bueno, pues siga la palabra del Señor. Bueno, contador, pues el día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante con la palabra judío y le decía que yo tenía muchas preguntas al respecto. Entonces, de acuerdo, contador, al Nuevo Testamento, ¿cuál debería de ser nuestra actitud con el pueblo de Israel, aún sabiendo que no reconocieron a Jesús como el Mesías? Bueno, pues qué bueno que haces esta referencia justamente a la Biblia y concretamente al Nuevo Testamento, porque siempre, como hemos citado aquí, pues donde debemos voltear es justamente hacia la Biblia, porque no tanto porque sea un cierto libro muy especial, sino porque es la palabra del Señor. Independientemente de si sea un libro bonito, sea con pastas muy elegantes, etcétera, sea un libro rústico, o sea lo que sea, pero es la palabra del Señor. Y tú me haces esta pregunta y decir, bueno, ¿y qué parte es la que está mejor de ahí? Quisiera yo hacer una referencia, que esto en el libro o en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 11,11, es donde he encontrado yo, Lilian, que es donde está mejor hecha esta recomendación de cómo debemos tratar al gran pueblo de Israel, nosotros como cristianos. Y aquí me voy a permitir hacer una pequeña recomendación. Fíjate que en una página que tenemos que se llama Juan Manuel Ochoa Torres, si no es la primera, la segunda o la máximo la tercera, ahí va a salir nuestra página. Y luego en la parte superior derecha, inmediatamente abajo de donde está un como paisaje, ahí va a ver usted que dice la Biblia hablada. Abra usted ahí y se puede ir, como en este caso, a Romanos 11:11, o se puede ir al Evangelio que usted desee, etcétera, etcétera. Pero le quiero pedir al encargado de la cabina, que es nuestro amigo Ernesto, que tenga la amabilidad de citar esta parte, por favor. Romanos 11. Por lo tanto pregunto, ¿rechazó Dios a su pueblo? De ningún modo. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías,
como consultó con Dios contra Israel? Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado y están tratando de matarme. ¿Y qué le contestó Dios? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Si así fuera, la gracia ya no sería gracia. Entonces, ¿qué? Que Israel no consiguió lo que buscaba con tanto afán, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu de aturdimiento, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice: que su mesa se les convierta en red y en trampa, en tropezadero y en castigo merecido, que se oscurezcan sus ojos para que no puedan ver y se encorven sus espaldas para siempre. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no levantarse jamás? De ningún modo. Al contrario, por su transgresión ha venido la salvación a los que no son judíos, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión significa riquezas para el mundo, y su pérdida tesoro para los que no son judíos, cuánto mayor será la riqueza que producirá su plena restauración. Me dirijo ahora a ustedes, que no son judíos. Como apóstol que soy de los no judíos, tengo en mucha estima mi ministerio, con la esperanza de despertar de algún modo la envidia de los de mi propio pueblo, y salvar a algunos de ellos. Pues, si el rechazarlos a ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué dará por resultado el aceptarlos, sino vida de entre los muertos? Si es santa la parte de la masa que se ofrece como primicias, también lo es toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas, y ahora tienes parte en la savia nutritiva de la raíz del olivo, no te creas mejor que las ramas. Si te jactas, ten en cuenta que no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti. Entonces dirás, se desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su incredulidad, y tú te mantienes firme por la fe. No seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero bondad para ti, siempre que te mantengas en su bondad. De lo contrario, también tú serás desgajado. Y si ellos no persisten en su incredulidad, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo que es silvestre por naturaleza, y fuiste injertado en un olivo cultivado, contrario a tu condición natural, con cuánta mayor facilidad estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? No quiero que desconozcan, hermanos, este misterio, para que no se vuelvan presuntuosos. Israel se ha endurecido en parte hasta que haya entrado la totalidad de los que no son judíos. Así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los patriarcas, porque lo que Dios da es irrevocable, como lo es también su llamamiento.
así como ustedes, que en otro tiempo no obedecían a Dios, ahora han recibido su misericordia como resultado de la desobediencia de ellos. También estos han llegado a ser desobedientes, a fin de que ahora puedan a su vez recibir misericordia como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Pues Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Qué te pareció, Lilian? ¿Verdad que está muy clara Muy entendible. Así es, y por eso aprovecho para recomendar estos evangelios que están ahí, y todo el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, hasta el Apocalipsis, y incluso el Antiguo Testamento, ahí está. Lo puede ver en el momento en que guste. Pero aquí yo, como a manera de corolario, debo decirle que los caminos de Dios son absoluta y totalmente incomprensibles. No nos toca a nosotros decir, bueno, ¿ves qué? ¿Por qué? Si el pueblo de Israel era el elegido, ¿y por qué entonces ellos quedaron fuera? ¿O qué? No, a nosotros no nos toca andar haciendo juicios, ni decir por qué sí, por qué no. Nosotros estamos para obedecer al Señor y punto. Contadora, pero ahora le voy a hacer una pregunta clave. Díganos, ¿son o no son ellos el pueblo elegido? Esta es una pregunta, en realidad, como tú bien dijiste, una pregunta clave. Yo te voy a decir mi punto de vista. Efectivamente, sí son un pueblo especial, sí son el pueblo elegido. Pero aquí cabría una pregunta también importante. ¿Son elegidos para qué? Pues son elegidos para una misión fundamental, que es justamente para que este milagro maravilloso que Dios permite de que el Señor baje aquí a la tierra, o sea, que viniese el Mesías, viniese a través de este pueblo, de este gran pueblo de Israel. Y aquí también quisiera mencionar algo fundamental. No escogió Dios a Israel porque eran un pueblo especial, sino fue justamente al revés. Fueron un pueblo especial o un pueblo elegido a partir del momento de que conocieron a Dios y fundamentalmente que obedecieron a Dios. Porque fíjate, Lilian, todo el mundo menciona, ¿no? Pues que el padre Abraham, etcétera, que fue su hijo Isaac, Jacob, pero poca gente habla, por ejemplo, de los ancestros de Abraham. Por ejemplo, su padre, mucha gente no sabe, fue Taré, su abuelito fue Nacor, y muchos otros antes. Pero ¿por qué no se menciona? Porque justamente fue Abraham el que conoció y el que obedeció al Santo Señor. Pero fue tanta la confianza y el amor que el Señor mostró con ellos, que hizo un pacto con ellos. Y aquí viene a mi mente una frase muy importante que dice, en tu nombre serán benditas todas las naciones. Y aquí podríamos decir, ¿cómo nos llega esa bendición? Pues nos viene a través del Mesías, precisamente. Y sucede que el pacto original que el Señor hizo, pues ellos no lo están reconociendo en el momento en que no reconocen al Señor Jesucristo, que es nada menos que el cumplimiento de ese pacto, de la promesa del Señor. En el momento en que no lo reconocen, ya entonces están rompiendo este pacto. Pero quiero mencionar algo, Lilian, nada más para que veamos la maravillosa sabiduría y capacidad de ver hacia adelante y hasta el infinito de parte de Dios. Fíjate que el hecho de que iba a ser necesario el celebrar un nuevo pacto, no me lo vas a creer, pero ya estaba previsto por el Señor. Te voy a molestar nuevamente, Lilian, si me lo permites, con esa Biblia que tienes tú ahí frente de ti, que abras por favor el libro de Jeremías, capítulo 31,
31, para que veamos cómo todo esto del pacto que iba a ser necesario hacer con posterioridad, ya el Señor lo había previsto. Pero ¿en qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando varios siglos antes de Jesucristo. Por favor, ¿ya lo ubicaste? Ya lo tengo. Léelo, por favor, Lilia. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Es tan importante esto que, si me lo permite, Liliana, abusando de tu amabilidad, lo puedes leer nuevamente, por favor. Jeremías 31,31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y aquí podríamos decir, bueno, ¿cómo que un nuevo pacto? ¿Y cuándo se celebra este nuevo pacto? ¿En qué momento se lleva a cabo? Fíjese usted, amigo Radio Escucha, que en la última cena, ya cuando el Señor iba a ser entregado, allí se celebró ese pacto. Usted debe recordar que el Señor Jesucristo, después de la cena, les pasó vino a todos, una copa, y les dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y se estaba refiriendo a la sangre de Él. Porque el pacto original que el Señor hizo con Abraham, pues esto se utilizó sangre de un animalito. Aquí se está utilizando el Cordero de Dios. Por eso en otra parte de la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Y si usted en alguna ocasión ha tenido la curiosidad, y si no la ha tenido, ahorita se lo menciono, de saber por qué la Biblia, la Santa Biblia, está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento o el Viejo Pacto, y hoy el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Justamente por esto, porque nosotros estamos sujetos al nuevo pacto que se celebró allí cuando el Señor Jesucristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y bueno, contador, entonces, ¿qué recomendación haría usted al pueblo de Israel? Pues mira, esta pregunta que tú me haces, Liliana, es fundamental. Yo, con todo respeto, les quiero hacer una exhortación en el nombre de Dios a que reconozcan al Mesías, porque efectivamente el Señor Jesucristo era y es el Mesías que viene de parte de Dios. Ustedes han escuchado que a lo largo de siglos les han dicho, les ha repetido que el Señor Jesucristo no era el Mesías, que era un engañador, que no sé qué, que los milagros que hacía eran por Satanás. No se crean ustedes. Hay una parte que está en el Antiguo Testamento donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Aquí ni ustedes ni nosotros podemos confiar en otro ser humano, en lo que nos diga otro ser humano. Tenemos que ir a la fuente original. ¿Y dónde está la fuente original? Está en los evangelios. Los invito en el nombre de Dios a que abran los evangelios y los lean por ustedes mismos. Si después de verlos no se convencen, ya será decisión de ustedes, pero les quiero suplicar que se den cuenta que, por ejemplo, nadie pudo haber levantado a Lázaro cuando tenía 4 días de muerto. Incluso las personas que estaban ahí, que veían que el Señor Jesucristo se disponía a levantar a Lázaro, le dijeron, Señor, ya huele mal, tiene 4 días de muerto. Pero el Señor Jesucristo lo levanta. E incluso nadie pudo haber caminado sobre el mar. Nadie pudo haber multiplicado los panes. Nadie pudo haber levantado al hijo de una viuda cuando salía de Naín. Porque, dicho sea así muy rápidamente, venía una dama, una mujer viuda, en un bar de llanto, porque estaba enterrando a su hijo muy jovencito, y el Señor Jesucristo se compadece de él, detiene el féretro y le ordena al niño, le dice, joven, levántate. Y se levanta. Entonces, ¿quién pudo haber hecho eso? ¿Quién pudo, nomás dígame usted, haber resucitado de entre los muertos al tercer día? Esto no lo pudo haber hecho nadie. Sinceramente los exhorto en el santo nombre de Dios a que lean los evangelios para que se percaten por ustedes mismos. No pueden ustedes poner en juego todo su futuro, toda la vida futura, en lo que les diga un ser humano. Acójanse más bien a lo que dice el Señor. Contador, el tiempo se nos acaba. ¿Qué
¿qué enseñanza acarrea para nosotros el error de Israel? Mira, esta es la pregunta fundamental de todo lo que hemos venido hablando, porque como bien mencionas, pues y como bien han dicho algunas personas en la historia universal, la historia es la maestra de la vida, porque los errores de otras personas nos deben servir a cada uno de nosotros. Y aquí lo primero que podríamos apreciar es que se cometió un error, pero no tanto por el pueblo de Israel, sino fueron errores de los líderes, incluso ni siquiera líderes de esta época, sino líderes de hace 20 siglos que probablemente estuvieron influenciados por el enemigo de Dios y el enemigo del ser humano. Entonces, yo exhorto tanto a los líderes como al pueblo de Israel a que abramos todos los ojos y nos demos cuenta que efectivamente, pues el Señor Jesucristo era y es el Mesías. Pero esto conlleva, como bien me has preguntado, la enseñanza para nosotros de que nosotros no vayamos a cometer también un error similar y vayamos a seguir lo que dicen algunos líderes. Y de hecho, ¿qué crees? Que así nos ha pasado. El Señor Jesucristo, que todo lo sabe también, como Dios, entonces Él se anticipó a esto, y en San Mateo, en el Evangelio según San Mateo, si gusta ábralo y véalo, capítulo 23, versículo 9, dice, y no llamen Padre a nadie sobre vosotros en la tierra. ¿Y qué crees? Que la mayoría de los errores que se han cometido en los grupos cristianos han sido justamente por esto, porque algunos han dicho, no, es que yo soy el representante de Dios y aquí lo que yo diga, eso es lo que se tiene que hacer, y se han equivocado ellos y se han llevado a mucha gente. Entonces, pues esta es una enseñanza maravillosa para nosotros. Y otra cosa que podemos aprender también del pueblo de Israel es que ellos cometieron algunos errores a través de la idolatría, y cada vez que ellos cometían ese error, el Señor les volteaba el rostro. Eso sucedió, por citar solamente dos partes, cuando le hicieron el becerro de oro, cuando Moisés estaba en el monte, y otra parte al final de la vida de Salomón, que es cuando se dividió el pueblo de Israel, porque Salomón empezó a hacer culto a imágenes y a ídolos, etcétera, etcétera. Y aquí tú me podrías decir, oye, pero ¿en qué momento nosotros podemos cometer ese error de tener ídolos? Bueno, tenemos otras cosas que no les llamamos ídolos, pero casi hacen las veces de eso, cuando estamos metiéndonos bueno, no nosotros, pero mucha gente, en cuestiones de apariciones o desapariciones, o que si santos o no santos, o que si imágenes, o que una serie de cosas, y que tal santito o tal virgencita que es muy milagrosa, que esto, que aquello. Cuidado con esto, porque el enemigo es, como bien dijo Pedro, tengan cuidado porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él, en una forma muy sutil, inventa fábulas y mitos y una serie de cosas para que nos distraigamos. Aparte de otros errores que podríamos aprender también de ellos, que ya los citaremos en otro programa, pero aquí ya se nos acabó el tiempo, nada más menciono estos dos: el seguir a líderes, esto aquí debemos aprender, y la cuestión de la idolatría. Y pues ya el tiempo se nos vino, entonces solamente le mando un afectuoso abrazo a todas las personas del pueblo de Israel y a todas las damitas y caballeros que en este momento nos estén escuchando. Alcanzo a hacer una oración brevísima, Lilian, ¿sí? Señor maravilloso del cielo, te damos gracias porque nos has permitido en este momento hablar de este gran pueblo de Israel. Señor, permíteles en el nombre precioso de Jesucristo, mi Señor, que ellos abran sus ojos, que abran sus oídos, mi Señor, para que se den cuenta que tú eres el Señor, que tú viniste primero a traerles esta bendición a ellos y que no se queden fuera, mi Señor, como en una parte de la Biblia está, solo el remanente será salvo, que el remanente, mi Señor, acuda ante ti, mi Señor, y te reconozcan como el Rey, como el Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque me permites dirigirme a mis compañeritos, a todas las damitas y caballeros. Bendícenos a todos, mi Señor. Gracias, Lilian. Gracias, contador. Y gracias también a usted que en este momento nos permitió estar junto a usted. Pues, contador, muchísimas gracias. Como siempre, nos deja para reflexión día con día de lo que estamos haciendo en, pues nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, Lilian. Gracias. Bueno, pues le quiero pedir de favor que tenga a la mano lápiz, pluma, papel, agenda, radiograbadora, algo donde usted pueda anotar las páginas de los mejores consejos culturales, donde usted podrá escuchar
este mensaje y otros mensajes más, así como la lectura de los libros del contador Juan Manuel Ochoa Torres. ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? Bueno, aquí despacito se lo digo. www.juanmanuelochoat.blogspot.mx. Se lo repito. www.juanmanuelochoat.blogspot.mx. Esa es una de nuestras páginas. Y otra página que usted también puede, pues ver, enseñar, practicar, difundir. Esta es www.vida-verdadera.blogspot.mx. Recuerde, anote, www.vida-verdadera.blogspot.mx. Estas son las páginas del programa Los Mejores Consejos Culturales con el contador Juan Manuel Ochoa. ¿Qué puede ver en estas páginas? Bueno, un sinfín de cosas, escucharlos, este mensaje que está muy interesante, muchos mensajes más, ver los libros de los mejores consejos culturales del contador Juan Manuel Ochoa, La religión secuestrada, La trampa perfecta, bueno, muchísimos libros que usted puede ahí leer en la comodidad de su hogar y también poderlos compartir y difundir estas páginas del contador Juan Manuel Ochoa Torres. Repito rápidamente las páginas: www.juanmanuelochoat.blogspot.mx. Y la siguiente página es www.vida-verdadera.blogspot.mx. Recuerde, anote, www.vida-verdadera.blogspot.mx. Aquí se las dejo, por favor difúndalas, pero sobre todo usted conozca estas páginas y bueno, pues sea una persona más feliz y sobre todo, bueno, pues siga la palabra del Señor. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Por ello, créanos que todos podemos y debemos convertirnos en ese factor de cambio, donde quiera que estemos. Te esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa, el mismo día y a la misma hora, para que todos juntos vayamos propiciando ese esperado cambio, tanto en el terreno personal como en el social.